Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, que está detrás de cámaras, Oscar Lorenzana, director de audio, ahora sí presente con nosotros, el profesor Jaime García y Omar Ali Salazar Blas, que somos los productores y conductores de esta entrevista. Le recordamos que Miscelánea es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Asimismo, les comentamos que Miscelánea Histórica es un proyecto asociado al Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos y al Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, vinculados al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hola a todas y todos. En esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, que está dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura de Historia de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM. Miscelánea Histórica va a presentar el día de hoy a una invitada especial, María Fernanda Tomasini. María Fernanda, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí, invitarme. Pues muy bien, Fer. Yo creo que lo principal de este programa, como lo hemos hablado tras cámaras, es que conozcan el trabajo que has desarrollado, pero también a la persona que se formó como historiadora. Y en ese sentido nos llegan a la mente varias situaciones, ¿no? La primera sería, bueno, ¿cómo llegaste a la Facultad de Humanidades? ¿Qué te acercó al saber histórico? ¿Por qué historia? ¿Por qué historia? Pues la verdad es que cuando yo egresé de la prepa, lo que pensé era estudiar comunicación. Pero después encontré la Facultad de Humanidades. Yo no sabía la Facultad de Humanidades y dije, bueno, voy a probar en Humanidades. Y estaba entre historia o antropología, como que las dos me llamaban la atención. Y realmente cuando decidí historia fue casi ya que teníamos que decidir cuáles de las dos áreas, porque antes era tronco común el primer año. Fue un texto de Walter Benjamin sobre la tesis de la historia, fue lo que dije, yo quiero historia. Fue así como llegué a la licenciatura en historia. Un texto complejo que además escrito en un periodo muy particular, donde se hace reflexiones no solo en torno al saber histórico, sino también a muchos campos del conocimiento humano. ¿Qué en concreto de ese texto te llamó hacia esta área? Creo que era la parte donde decía como que había que buscar sobre la historia para, sobre todo porque en ese periodo cuando entré a la universidad yo tenía como esta intención de transformar al mundo. O sea, hay que regresar a la historia para lograr transformar al mundo. Y así fue como yo llegué a historia. Es decir, una cuestión más bien muy particular, personal, de lucha, dicen por ahí, de conciencia, ¿no? Que vamos agarrando. Cuando estudias tú esta licenciatura, hay momentos particulares en tu formación que te llevan a decantar por uno u otro tema. ¿Cuáles consideras que fueron las enseñanzas más importantes para formarte a ti como historiadora? Como historiadora, pues, por ejemplo, yo empecé a agarrar como el tema más que nada sobre temas un tanto ambientales, particularmente porque me tocó participar en muchas luchas. Era 2006 cuando yo ingresé a la universidad y tocaron estar en muchas luchas ambientales. Entonces eso fue lo que fue agarrándome por ir hacia temas de la historia en temas ambientales. Y el día de hoy, fíjate que tomando el tema un poco, se nos pide ahora como estudiantes que nos involucremos en cuestiones extracurriculares. Últimamente la universidad ha agarrado la moda pedagógica de mandarlos a cuestiones de tipo educación física, es decir, cuidado del cuerpo, salud, etcétera. Ahora que hablas de los cuestiones ambientales, ¿cómo se involucró Fernanda en estas cuestiones? Es decir, pues como una cuestión extraescolar. Pues sí, a veces afectaba un poco a la presencia en las clases, a veces me decían,
faltó a clases. Era así de... Andaba de activista. Por ausencia no pasas, pero al fin y al cabo siempre lograba pasar. ¿Y cómo te involucraste? ¿Qué se hizo? Digo, como estudiante eso normalmente sucede en la máxima casa de estudios donde te involucras en cuestiones no necesariamente académicas. ¿Qué hiciste? Justo yo editábamos un periódico que se llamaba El Pregón y así fue como me empecé a involucrar. Particularmente era la lucha por en la comunidad alpuyeca por el tema de la basura. Así fue como yo llegué al tema ambiental. Incluso pues del área de estudio donde siempre he estudiado, o sea, siempre ha estado muy relacionada con el área donde está Alpuyeca, junto con otros pueblos a veces. ¿Nos puedes narrar un poco qué es lo que sucedía en ese momento? ¿En el 2006? Exactamente, en ese momento respecto al problema que ustedes estaban pues atacando. Pues justamente era un basurero que había estado no era en tierras de Alpuyeca, era en tierras de Tetelama, era lo que se conoce como el Milpillas, el basurero de Milpillas, y había funcionado por 30 años, pero sin regulación. Entonces la gente empezó a darse cuenta que se estaba enfermando, que estaban muriendo la gente de cáncer o varias enfermedades, y ahí fue cuando deciden ellos cerrar el basurero. Justamente fue como eso fue en junio del 2006, y yo había entrado en agosto, entré a la universidad, y hubo muchas movilizaciones donde pues movilizaron al Estado, porque el problema realmente del cierre del basurero salió un problema a nivel estatal de qué hacemos con la basura. Y pues empezaban los temas ambientales a ponerse un poco en la mesa del debate de lo que podíamos hacer con los temas ambientales, ¿no? No era todavía un tema tan actual, pero empezaba a tener ya algunas repercusiones. Entonces creo que eso fue lo que me orilló un tanto a estudiar, aunque al principio no sabía lo que estaba haciendo. Ya creo que con los años me di cuenta que yo era más bien de historia ambiental. Ah, muy bien. En el periódico que menciona, la revista donde se escribía, ¿tú llegaste a redactar? Sí, redactábamos, salía mensualmente y escribíamos de varios temas, de historia, de temas de ambientales, de varios temas. Hoy estamos a prácticamente, ¿cuántos años que egresaste? ¿Egresaste qué, 2010? 2010 y me titulé en el 2015. 2015, mira, después de estos, de que sales 12 años, de que también te titulas unos más, ¿qué reflexión te queda de esa licenciatura que tú estudiaste en una época de inicios del siglo XX? Pues la verdad es que fue una experiencia creo que importante. Creo que muchas de las cosas que estudié en la licenciatura, ahorita en el doctorado me sigo acordando de ellas. Por ejemplo, cosas de geografía histórica. Creo que esa fue de las que más me gustaron. Me gustó hasta el final, Con el trabajo final dije, esto es lo que me gusta. Porque aparte de todo me felicitó el maestro. Lo hiciste muy bien. Y eso como que me gustó mucho. También, por ejemplo, pues muchos temas que veíamos ahí, creo que eran bastante buenos para la formación que tuvimos, aunque sí había muchas cosas que, por ejemplo, esta parte que dices, ¿no? De que nomás era la parte académica y no una parte más integral. Creo que eso sí nos faltó un tanto, aunque pues también me tocó una generación que creo que logramos como estudiantes hacer varias cosas, ¿no? O sea, me tocaron varias coyunturas dentro de la universidad. Me tocó el problema de los maestros, nos tocó el problema también del cambio del modelo educativo, que eso nos generó así como, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Como no entendíamos bien qué era el nuevo modelo educativo dentro de la universidad, porque eso también pues tuvo como algunos elementos y que empezaba a haber más una conciencia, digamos, de todos por temas ambientales, luchas ambientales, o sea, muchos procesos también en luchas ambientales y como esta parte, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, era apenas, llegabas como estudiante a los pueblos, ya eres de la UAM, ¿no? Y la gente se emocionaba, porque no había tanto esta alianza entre la universidad con los pueblos o con la sociedad, ¿no? Eso creo que eso la gente nos reconocía como estudiantes, aunque no fuéramos más que el estudiante de a pie, ¿no?
pero eso creo que sí era también cosa que nos tocó en la licenciatura. Y bueno, hablando de problemas de género, seguramente eso como mujer representaba algo distinto, ¿no? Más estando en la coyuntura que hoy estamos, donde pues sabemos que hay pues un trabajo, tenemos que hacer un trabajo todos para lograr equidad, igualdad entre todos nosotros, ¿no? Sí. Aunque en ese momento, cuando estudiamos, no era como el tema como ahora, ¿no? O sea, creo que sí ha habido una evolución en estos temas y no era como el tema tan central, ¿no? O sea, era como, pues estamos en la universidad, que también, digamos, era... Socialmente se ve muy bien, ¿no? O sea, el ir a la universidad es... Mandamos a nuestros muchachos a la universidad para que se preparen, para que sean futuros profesionistas, ¿no? Incluso creo que la sociedad nos cuida mucho a los universitarios en general. Creo que eso era bueno, aunque en ese momento no había como tanto creo que, y al menos a mí no era como un tema que yo lo sintiera tan presente, aunque habría que pensar en cuántas compañeras de licenciatura éramos mujeres y cuántos hombres, ¿no? Creo que en mi generación éramos más o menos la mitad, pero no éramos bien poquitas, acabamos 4, 3 mujeres y un hombre. Entonces... Era lo normal en aquel entonces en la extinta humanidad. Finalmente, pues estamos en 2022, hace algunos meses se presentó un problema, particularmente en el norte del país, cuestiones del agua, y bueno, ahorita nos mencionarás pues, cómo eran esos problemas en el periodo tardo colonial referentes a nuestro estado y referentes a tu tesis de licenciatura, ¿no? Ahora sí los buenos. El tema es sobre los problemas del agua en la Alcaldía Mayor de Cuernavaca. En 1780-1810, un problema que tuvo Gabriel del Yermo, el dueño de la hacienda de Temisco, con las comunidades de aguas abajo, ¿no? Desde Alpuyeca hasta Jojutla, ¿no? Durante el periodo novohispano, ¿qué tan asociados están los recursos de la tierra y los recursos del agua como problema? Pues están altamente relacionados, ¿no? Particularmente porque, digamos, estamos hablando de recursos y en realidad tiene que ver un poco como cómo se ven, o sea, hay una diferencia en cómo ven el agua y la tierra, cómo se ve desde los pueblos y cómo lo veían en realidad los españoles, ¿no? Por un lado, los pueblos están planteando ellos una relación con lo que es el agua, con lo que es la tierra, de manera armónica, ¿no? O sea, sirve para la subsistencia, tenemos que respetarla. Entonces, esta relación, incluso la palabra que en esta región se ocupa, el Altepet, tiene que ver eso, ¿no? Que es agua pueblo, ¿no? Entonces ahí creo que hay una parte muy importante y hay una diferencia cuando planteamos en cómo llega esta cosmovisión española, vemos el agua y la tierra como mercancías que nos permiten la producción, ¿no? Principalmente en el estado de Morelos, pues es la azucarera. Uh-huh. Entonces creo que ahí hay una relación importante porque cuando te peleas también por las tierras, no solo te sirve la tierra, ¿no? Sino tienes que tener la tierra, pero que te permita producir. Y el agua es la que permite que sea, pues, porque la quieren para producir el campo, ¿no? Recordemos que son civilizaciones. Todavía estamos hablando de periodos donde la cuestión agrícola, o sea, el sector primario era lo más importante. Uh-huh. Hablando de estos dos mundos, ¿cuáles son los manejos tecnológicos del mundo indígena frente a las transformaciones y los manejos tecnológicos del mundo español con respecto al uso del agua? Bueno, acá existían los apantles, que incluso tienen hay una diferencia, ¿no? A mí me llamaba la atención cuando empecé a leer este tema, y era que el agua para ellos, pues, dejaban que fuera libre, ¿no? Uh-huh. No necesitaban taparla, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegan los españoles, por ejemplo, ellos lo cambian, ¿no? Ellos necesitan estar tapados, ¿no? O sea, necesita como encerrar el agua, porque no lo ven como un ente vivo, ¿no? Sino como algo que necesitas encauzarla, ¿no? Y otra diferencia que hay, por ejemplo, es creo que la tecnología es un tema muy importante, sobre todo empezar a pensar desde cómo se va adecuando la tecnología en el periodo colonial,
porque también entre más va aumentando la tecnología, más va aumentando la necesidad de parte de los españoles de estos recursos, que es el agua, que es la tierra, para un aumento de la producción, y que eso es lo que va a generar en realidad los conflictos. Por eso cuando yo hablo de los conflictos, ya es a final de la colonia, ya los últimos años, los últimos 20 años de la colonia son muy conflictivos, porque logra desarrollarse la tecnología para ser más, digamos, en términos económicos, será más eficiente, pero también demandan más agua, demandan más tierra y genera más conflicto. También han crecido más bien las haciendas, ¿no? Pues ya no son los fondos originales de las haciendas que les dieron. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, Temisco, pues eso se extendió muchísimo, ¿no? En ese sentido del uso del agua, porque además es un sistema intensivo de la explotación del recurso del agua. Sí, efectivamente, o sea, también es como digamos que históricamente también fueron creciendo las haciendas, ¿no? O sea, empezaron siendo haciendas pequeñas y empezaron a aumentar, incluso también empezaron a crearse como los pequeñas, bueno, no los pequeños, como ya más, como un sentido más pequeños, o sea, ricos, productores, ¿no? Que son los mercaderes de la Ciudad de México, o sea, que tienen eso muy importante, no solo a nivel local de lo que era en ese entonces, bueno, lo que era entonces la Alcaldía Mayor de Cuernavaca, sino a nivel nacional, ¿no? Incluso Gabriel de Yermo, pues es un personaje muy interesante, porque es de los primeros que logra, bueno, que lo que hace es derrocar al virrey, ¿no? O sea, creo que tiene un papel muy importante históricamente también, o sea, no es solo el hacendado, sino el hacendado con un papel muy importante, y pues en esta parte del mercado del azúcar tenían un papel muy importante. Sí, pues sobre todo el mercado de la Ciudad de México. ¿Cuál sería el proceso jurídico para llevar a cabo el otorgamiento de una merced de agua? Lo que hacían se hacía una solicitud, o sea, Gabriel de Yermo tuvo que hacer una solicitud, él solicita 200 surcos de agua de lo que es el río, que se conoce como el río, lo conocemos ahorita el río Apatlaco, este río, él pide una concesión de agua, y después de que hace la concesión de agua, se tiene que consultar a los afectados, que en este caso van a ser pueblos y otras haciendas, sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿no? Para este caso, por ejemplo, es la hacienda de Temisco, y lo que quería hacer el proyecto era, vamos a hacer queremos llevar el agua del río, en ese entonces se llamaba Patlaco, sino el agua del río, que se llamaba Temisco, río Cuernavaca, o sea, donde iba pasando era el nombre del río. Se llama Tetelpa, perdón, se me cuatrapean los dos pueblos, disculpen. Y lo quería llevar a lo que era la hacienda de San José de Vistahermosa, porque él era dueño también de esa hacienda. Quería hacer un canal, me parece, ¿no? Sí, era un canal. Que iba a tomar las aguas río arriba del Apatlaco y lo quería llevar al otro. Sí. Pero las comunidades, si mal no recuerdo, de Alpuyeca y las que están en la zona de Zacatepec, se opusieron porque las aguas del río Alpuyeca, que venían del río Alpuyeca y se juntaba con el Apatlaco, eran más amargas, ¿no? Más saladas. Y el reclamo principal era ese, ¿no? Que les iban a quedar aguas menos adecuadas para el cultivo, y ahí hasta los ¿cómo se llama? Los hacendados estaban en desacuerdo, ¿no? Sí, o sea, se hace, por ejemplo, lo que dice la autora Brígida Bonmen, de esta parte, ¿no? De la ubicación geográfica, ¿no? Los de aguas arriba contra los de aguas abajo, ¿no? Entonces, los de aguas abajo eran los más afectados porque, bueno, el agua, como decía el doctor, es agua salada. Incluso, digamos, el origen de la palabra Alpuyeca, porque iban a tomar el agua de la zona de Alpuyeca. Al final lo que y de esa agua que iban a tomar le iban a tomar lo que se conoce como el manantial de Apatlaco. Ahí el nombre, o sea, por eso después se cambia el nombre al río Apatlaco. Hasta ese momento se conocía el río Cuernavaca, río Temisco, río Tetelpa. Por eso tuvo que cambiarse el nombre.
Es la primera parte, digamos, de ese conflicto que empezó en 1801 fue la solicitud, la consulta a los pueblos, y después lo que hizo el hacendado fue hacer un arreglo, ¿no? Como decían, es que el agua es salada y eso pues no es de buena calidad. Entonces lo que dijo el hacendado es, bueno, yo voy a tomar el agua del agua salada y lo que reste ya lo voy a completar con el agua dulce, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, bueno, esto pasa, estamos hablando ya en 1808, que él pide esta nueva solicitud, se vuelve a hacer la consulta. Alpuyeca sigue diciendo que no está de acuerdo con con esta dotación que se le va a dar, porque dice, o sea, nosotros tenemos poca agua, entonces no podemos aceptar que nos quiten, aunque esté salada, no la podemos permitir. Y lo que va a decir los otros, Sosocotla es muy interesante. Sosocotla dice que sí. Ahí en Sosocotla iba a pasar, el canal se iba a construir en el área de Sosocotla. Ellos dicen, sí, nosotros cedemos la tierra y nunca vamos a reclamar por ella. Pero era porque se supone que del canal del acueducto que se iba a asentar ahí, se iba a sacar una desviación para darles agua a los de Sosocotla. Sí, pero, o sea, bueno, es como, por ejemplo, a mí me generaba mucha sorpresa, ojalá que no lo vean los de Xochocotla, porque era así como, Xochocotla estaba traicionando a todos los pueblos, ¿no? Que habían dicho que no. Y los otros pueblos, también, otro pueblo que también es el que más encabeza esta lucha contra los proyectos de Gabriel de Yermo, es el pueblo de Tetelpa. Uh-huh. Porque obviamente va a ser el más afectado, ¿no? Al fin y al cabo le desviaron el agua y todos los otros, también las haciendas también se oponían. O sea, la hacienda de San Nicolás, que está como Zacatepec, bueno, cerca en Galeana, esa también dijo que no quería, ¿no? Porque se iban a ver afectados. Estamos hablando de que no era solo pueblos contra haciendas, sino pueblos, haciendas y contra todos, ¿no? Que tiene más bien como una ubicación geográfica de dónde estás en función del río. Y pues al fin y al cabo se acabó haciendo, porque ahorita revisando para el tema del reparto de tierras ejidales, aparece también otra vez problemas por cómo se repartía el agua de este canal. Uh-huh. Entonces sí se hizo el proyecto. Ok, y después de este proceso jurídico de la petición y la búsqueda de las gentes, ¿cómo se llevaba a cabo la medición de las aguas? A través de los agrimensores. Ajá. Se hace la medición. Incluso hay una parte que se me hacía, yo no me acordaba, pero se me hacía muy interesante, porque la medición la hacen, digamos, pensemos que todo está en proceso de desarrollo, y lo que hacían era hacer una medición de tiempo y lanzaban unos tomates. Eso uh-huh. Me acuerdo mucho porque se me hacía muy ingenioso. Iban haciendo, o sea, dependiendo de cuánta distancia recorrían, porque lo que tenían que ver es también el volumen de agua y la velocidad. Entonces empiezan a hacer esta medición, ¿no? Con unos tomates los lanzan, mi imaginario, porque yo lo leí en los archivos, los lanzaban y decían tanta distancia y el tiempo que tardaba, si medían la velocidad, ¿no? Uh-huh. Y lo que se hacía también era, pues, hacer unas visitas, ¿no? A los lugares, uh-huh. Y a través de eso también se hacían mapas, que eso también es muy lindo para ahorita como los historiadores, uh-huh. Porque es una forma que nosotros podemos encontrar como unas fuentes, sobre todo de temas cartográficos, que son sumamente importantes, aunque obviamente pues ellos no estaban haciéndolo para que los historiadores del siglo XXI hagamos la tesis, ¿no? Pero pues es muy interesante, ¿no? Uh-huh. En este sentido del acuerdo al que llegan estas personas, de todos modos Gabriel del Yermo obtuvo una merced de agua para la hacienda de San José Vista Hermosa. Uh-huh. Pero ya no la tomó desde allá arriba de Alpuyeca, sino la tomó más o menos cerca de la parte baja del río, ¿no? No, sí la toma de Alpuyeca, sí la toma, ¿sí? La toma de la parte, ¿entre digamos... Alpuyeca y Xochocotla? Ajá, sí, la toma, creo que se llama, ya no me acuerdo, Molotepec, me parece, o sea, que es casi la, digamos, ahorita pensaríamos, estoy haciéndole como un cálculo perdido, es donde está la Pintora, donde es ahorita la Pintora, en esa zona le estaría haciendo casi en la esquinita del ejido de Alpuyeca, ajá, con lo que es Sosocotla. Entonces, ahí es donde está el canal. Y eso ya,
incluso ya no lo comprendí hay muchas cosas que no las comprendí en la tesis. Posterior, ya ahorita las empiezo a comprender y digo, esta parte la comprendí mejor. Bueno, porque has entrado más en otros estudios, bueno, también de geografía y la revisión de muchas cosas de estas bajo otra perspectiva. Sí. ¿Cuáles son las propiedades de Gabriel del Yermo? ¿Es una sola o son varias? Son varias. Está la hacienda de San Gabriel, que Ujú. está hacia el sur, ya no ubico en qué municipio está actualmente, pero es la de San Gabriel, la de Temisco y la de San José de Vistahermosa. Esas son las haciendas que él tenía. Y las comunidades indígenas, aunque ya mencionó algunas, ¿cuáles serían a lo largo del río o de los ríos las que se vieron afectadas? Está Alpuyeca, Xochocotla, Tetelpa, está Panchimalco, Nexpan, Ajá. Jojutla. Pues toda la parte central. ¿Y a favor de quién se resolvió el conflicto? Pues incluso en el expediente que yo revisé, no como que aparecía como, pues quién sabe qué pasó, ¿no? Ujú. Pero uno empieza a ver y dice, no, sí se resolvió a favor de el hacendado Gabriel de Yermo. Y era muy lógico porque, digamos, estamos hablando de que fue el hacendado que derrocó al virrey, o sea, que tenía una fuerza política importante. Entonces, obviamente, digamos, en términos reales, pues tenía más capacidad política para ejercer su proyecto. O sea, creo que eso también es como muy importante. Pero no lo hizo luego. O sea, el pleito dura varios años, ¿no? Sí. ¿Como sí, cuántos? ¿Como 10? Yo creo que haber durado, incluso también se interrumpe porque el proceso de independencia pues ha de haber parado, entonces para la construcción, entonces se hace hasta después, ¿no? Entonces creo que eso también está bien importante. Okay. Aunque Gabriel de Yermo, ahí fue un debate que tuvimos el día del examen, todavía lo recuerdo, fue que Gabriel de Yermo dentro, digamos, estaban estos hacendados y el más fuerte del estado de Morelos era Gabriel de Yermo, ¿no? Uh-huh. Pero el momento de la independencia, en el momento de la independencia, realmente los hacendados también participan apoyando al ejército realista y él muere. Después quien se va a quedar es Vicente de Ujía como el hacendado más fuerte, ¿no? Entonces creo que eso también es como importante entender que el poder político que podía haber tenido el hacendado de Gabriel de Yermo se pierde después de la independencia, ¿no? Sí, la familia continúa, ¿no? La familia del Yermo, pero vamos a decir, no tenía la misma participación y la iniciativa que tenía este señor, ¿no? Y eso es importante porque el estado de Morelos creo que tiene una historia mítica de su participación en la independencia, porque todos los hacendados hicieron sus ejércitos y fueron los que continuaron después de la llegada de Morelos, continuaron dominando toda esta región, ¿no? Sí. Sí, eso es como también importante, ¿no? Como los hacendados creaban sus propios ejércitos, pues defendiendo su interés, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y pues obviamente pues era parte de sus trabajadores, ¿no? Que ellos defendían pues obviamente pues el proceso del trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso también es como importante y no pensar así de que luego somos muy románticos, ¿no? Así de es. Todos los morelenses, o sea, no pasó así, ¿no? Así es. Otra pregunta, ya viendo los conflictos que hay en el presente, sobre todo en el norte, ¿no? Por la falta de agua y quizá dentro de no mucho tiempo, probablemente también con la cuestión de los fraccionamientos y la pérdida de tierras por parte de los campesinos, la venta de las tierras y el uso del recurso del agua que es tan importante. El análisis que hizo, ¿qué tan importante es como para el historiador? ¿Y cuál sería el papel del historiador en este tipo de conflictos presentes? Pues creo que la investigación, después de que la hice, por ejemplo, cuando yo hice la tesis, yo me tardé mucho porque también me lo pasaba viajando por estos pueblos, ¿no? Y que incluso me tocaba ver que eran pueblos que estaban diciendo
los mismos argumentos, por ejemplo, muchas veces, esta tierra me pertenecía desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ujú. Esta misma frase yo la volví a encontrar en pobladores defendiendo ahora que contra el proyecto minero, que contra proyectos de casajeo, en Tetelpa. O sea, el discurso seguía, uno decía, es que el discurso sigue, ¿no? Vigente, incluso la forma de organizarse, por ejemplo, otro de los capítulos habla sobre el problema en Atlacholoaya, ¿no? Y ellos lo que hablan es, en la asamblea decidimos que íbamos a destruir el cauce del río que le llevaba a la hacienda de Chinconcuac. Y es la asamblea el elemento central, ¿no? Que actualmente uno sigue, cuando va a las luchas de los pueblos, dice, el máximo órgano de decisión son las asambleas. Entonces yo creo que es muy vigente porque nos ayuda a entender incluso que es un problema viejo, o sea, es un problema, digamos, que no es así de hoy, ¿no? O sea, incluso parte cuando yo empecé a hacer la tesis, yo estaba más pensando en temas actuales, ¿no? Y me dijo, porque mi primera asesora iba a ser la doctora Nora, y me dijo, no, o sea, lo que tenemos que pensar es qué tan cierto es que las luchas por el agua son luchas modernas, ¿no? O sea, es una lucha de la actualidad, que tiene su origen más bien en una cuestión histórica. Y es así como llegué yo a empezar a hablar de la colonia. O sea, yo creo que no iba a hablar de la colonia, pero así fue como me llevaron a la colonia, y siempre he tenido que regresar como a estos conflictos para entender lo que está pasando, ¿no? Creo que es muy importante como el regresar a cómo inició, por ejemplo, los procesos de despojo, porque al fin y al cabo, digamos, desde que llegan los españoles hay procesos de despojo, y hoy siguen siendo, o sea, luchas. Encontramos muchos pueblos que es que nos despojaron y queremos seguir regresando a nuestro territorio. A lo mejor no van a regresar como hace 500 años, pero quieren regresar y se dice, ¿no? Somos los dueños del territorio, ¿no? O sea, creo que ese discurso sigue estando presente, y creo que ahí está la utilidad de investigar estos temas de cómo han sido los despojos históricos, incluso hasta para reflexionar, bueno, ahora qué nosotros podemos hacer, ¿no? O sea, qué podemos hacer nuevo, qué contexto, obviamente no es lo mismo, ¿no? El problema que hay ahora, porque pues digamos, ya no están las haciendas azucareras, ¿no? O sea, las haciendas ya desaparecen, ya no producen, ¿no? Pero están los fraccionamientos, y las fraccionadoras, y las alianzas políticas de los gobernantes con los fraccionadores. Y también, por ejemplo, creo que al final, o creo que en un epílogo que nunca existió, o si existió, yo iba a poner que justamente empezaba el problema también de Huesca y la termoeléctrica, y yo decía, es que es la misma cantidad de agua. O sea, a mí se me hacía muy impresionante eso, ¿no? Sigue habiendo despojos por el agua, en las mismas cantidades, ¿no? Porque el río que quería, o sea, lo que quería Gabriel de Yermo era 200 surcos de agua de un río que tenía 300 surcos de agua, ¿no? O sea, iba a ser más de la mitad del agua lo que quería él, ¿no? Entonces, seguir viendo que siguen estos conflictos en otras partes del estado, en otras partes del país, pues es darnos cuenta de que la historia pues aún continúa y aún seguimos luchando, ¿no? Siguen luchando los pueblos, se sigue estando este problema pues que viene desde la colonia, ¿no? Entonces creo que sí es como muy importante. O sea, perdón. No, nada más para un poco reflexionar sobre ello. Mencionas una serie de poblaciones que todavía son asentamientos importantes en el sur, y curiosamente cuando tú te titulas, un año después estalla un conflicto en aquella región, los 13 pueblos en lucha por defensa del agua, que precisamente tienen como cabecera Tlacholoaya, pero que están pues todos los pueblos que ahora sí vamos a decir, están del otro lado de Sosocotla, ¿no? Santa Rosa 30, San Miguel, etcétera. Y bueno, hablando de estas mismas reflexiones que tú dices y lo que ellos defienden, es precisamente la lucha de esos asentamientos que son más o menos antiguos o más recientes, pero con la misma disposición a luchar por esos ojos de agua, ¿no? Que son pues inmemoriales, ¿no? Sí, incluso en ese patriarca Chihuahua que pelean, ¿no? Ahí estaba, o sea, ahí estaba cuando yo y dije, aquí está, o sea, aquí está el lugar, punto donde ellos también estaban, digamos, hoy están peleando y también estuvieron, o sea, está presente, ¿no? Como que la historia
se va juntando porque al fin y al cabo son lugares estratégicos, ¿no? O sea, el agua se vuelve un recurso estratégico y se vuelve un recurso también conflictivo, ¿no? Por ejemplo, si uno revisa de los pueblos que hay acá, pues muchas de las partes de los pueblos que se mencionan hoy siguen en pie de lucha, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que quieres decir que si en este momento te llamaran a resolver, bueno, no a resolver, a analizar un conflicto de ese tipo, ¿tus herramientas que obtuviste en la licenciatura se pueden aplicar? Yo creo que sí, o sea, creo que sí las herramientas que obtuvimos en la licenciatura, sí te abre el panorama para decir, a ver, o sea, creo que los conflictos actuales podrían tener estas soluciones, ¿no? Incluso la forma, a mí me llamaba mucho la atención la forma que se les consultaba a los pueblos, ¿no? Que incluso, digamos, que es un tema, ¿no? Ahorita se habla mucho, ¿no? De la consulta, los pueblos dicen, ¿no? O sea, está el derecho a la consulta de los pueblos por parte del convenio 139 de la OIT. Uh-huh. O sea, pues, y a veces no se cumple, ¿no? Pero sería como tan importante como estas consultas y cómo se realizaron, pues es sumamente importante, ¿no? Para los proyectos, pues creo que es como importante en ese tema y que son herramientas, digamos, que pues la historia nos ayuda a resolver los problemas de el presente, ¿no? Que justamente es por eso que yo empecé a estudiar historia, ¿no? Por Walter Benjamin, de buscar respuesta en la historia de los temas del presente. Uh-huh. Y anda en eso. Y ando en eso. La otra tesis es parecido, ¿nos puede hablar sobre lo que está haciendo el doctorado? Porque tiene que ver con eso que estamos platicando. Pues bueno, después de mi tesis de licenciatura hice la maestría, que es particularmente de Alpuyeca, eran los conflictos más actuales, y ahorita estoy haciendo la tesis del doctorado, espero terminarla en febrero, y el tema habla sobre el ejido, ¿no? El ejido de Alpuyeca, su historia, ¿no? Cómo se forma el ejido, y justamente donde encuentro que vuelve a aparecer este tema del canal de San José de Vistahermosa, porque Alpuyeca carece de agua, ¿no? O sea, tiene un problema histórico de agua. Si los que viven allá en Alpuyeca sabemos que es lo que es tener agua una vez a la semana, 5 horas. Y desde ese momento, desde ese periodo, a Alpuyeca, por ejemplo, se hizo un reglamento de aguas, y a Alpuyeca en el siglo XIX se le daba agua de 3 de la tarde del sábado y el domingo. Y toda la demás semana le tocaba a la hacienda de San José de Vistahermosa. Mm. Y un par de los conflictos que hubo, digamos, cuando fue la Revolución Mexicana, a los zapatistas, pues la gente de Alpuyeca le solicita al ejército zapatista que le dé derecho a utilizar el agua de lo que era de la hacienda de San José de Vistahermosa. Y se vuelve una hacienda de las más grandes, más o menos 13,000 hectáreas, ¿no? La hacienda de San José de Vistahermosa, y que aparece otra vez en el tema, digamos, justo cuando se hace el reparto agrario, ¿no? Que, digamos, vuelve a aparecer, y ya es la historia de cómo después de esto el tema del agua, Alpuyeca, para que realmente las tierras de campo fueran pues efectivas, porque se da el reparto agrario y solo le dan 4 hectáreas de riego, o sea, es muy poco lo que le dan de riego. Tienes una historia, se vuelve una historia de cómo se construyen los canales de riego, la lucha por la dotación de agua para poder hacer de las 1,200 hectáreas que se le dan, pues poder hacerlas una mayor cantidad de tierras, pues tierras de riego, ¿no? Porque eran muy pocas, o sea, 4 hectáreas, pues estamos hablando de nada. Sí, así es. Pues esperamos que la entrevista con María Fernanda Tomasini Padilla haya sido de su agrado. María Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos contar con su presencia en una próxima entrevista para conocer más de su trayectoria de investigación. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy contenta porque recordé todo el proceso de la licenciatura otra vez. Y bueno, usted que fue parte de mis maestros, fue de los primeros maestros que me dio clase en medio colonia. Uh-huh. Y me dio geografía histórica y demografía histórica también me dio. También. Sí. Dice casi Jaime Olología.
Muy bien, Fernanda, pues la verdad también para mí un gusto, para mí es más gusto porque, digo, estoy conociendo a generaciones que no tuve, pues un contacto directo con ellos, pero al hablar de estos temas que, como tú lo abordaste, creo que a nuestro auditorio principalmente y particularmente al público que no es especialista, no solo le va a interesar, sino también puede conocer más acerca de conflictos cotidianos, que en este caso, pues bueno, son conflictos desafortunadamente que nos vienen a futuro y uno de ellos es el del agua. Te agradecemos pues que hayas estado con nosotros y bueno, a todo nuestro auditorio, muchas gracias, esperamos contar con su presencia para la próxima ocasión, tenemos más invitados, reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre de Temamatla, ahí en cámaras, Oscar Lorenzana, el ingeniero de audio, profesor Jaime García y Omar Ali Salazar Blas, su servidor. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.